Un presupuesto de un país se podría pensar que es como el presupuesto de un hogar. Se podría pensar. En la práctica no es así. En la práctica es mucho más complejo. Mucho más complejo porque involucra el presupuesto de todos los hogares en escenarios extremadamente cambiantes, con una geografía mucho más amplia, con exposiciones al riesgo mucho más amplias. En ese sentido, toda reflexión sobre el presupuesto, sobre la ley de presupuesto de un país, es una reflexión sobre el futuro. No es solamente una estimación de ingresos y egresos. Un presupuesto es una concepción de desarrollo plasmada en un documento, en una ley en este caso, pero es una visión de desarrollo, es un planteamiento numérico que establece el orden de prioridades de una administración, ya sea porque son decisiones políticas que indican hacia cuál es el orden, o porque las circunstancias exigen que ese sea el orden. Por ejemplo, el COVID quizás no era una prioridad ni para el presidente Danilo Medina ni para el presidente Luis Abinader gastar los miles de millones de pesos que se han gastado en enfrentar esta pandemia, pero la externalidad, la emergencia, obligaba a desviar cuantiosos recursos en aras de poder contener estos gastos emergentes. Esta ley, que dicho sea de paso, ha sido utilizada trapichosamente durante décadas para vulnerar muchas otras leyes. La República Dominicana tiene algunos problemas con muchos marcos normativos que establecen topes porcentuales mínimos para determinadas instituciones, que es un porcentaje para la Cámara de Cuentas, que un porcentaje para la UAS, que un porcentaje para los ayuntamientos, en definitiva, un sinnúmero de porcentajes que de si se utilizase como se plantean esas leyes accesorias, condicionarían la ejecución presupuestaria en total. De tal suerte que el presupuesto, a través de un tecnicismo, al ser una ley, pues entonces suspende la aplicación de las leyes vigentes hasta ese momento. Pero en el día de hoy, director general de presupuesto, José Rijo Presbot, fue a la Cámara de Diputados a llevar la propuesta de presupuesto complementario. De su lado, el titular jerárquico de todas estas instituciones, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, a través de una serie de tweets que colgó en su cuenta de Twitter de personal, 11 tweets me parece, hizo una serie de importantes ponderaciones en torno a lo que se estaba planteando, se estaba plasmando en este documento y planteando ante la Cámara de Diputados en este presupuesto complementario que será conocido próximamente. Miren, en definitiva son buenas noticias. No se trata solamente de modificar la ley 345-21, que es la ley del presupuesto, sino también hay una noticia importante porque por todos es sabido que cuando el presupuesto entró en vigor el 1 de enero al día de hoy, han ocurrido tantas cosas que lo menos que ocurrió es una guerra en Europa, que tiene 6 meses ya. Y sin embargo, lo que nos está diciendo ahora mismo el director de presupuesto, el ministro de Hacienda, es que no se contemplan aumentos de deuda en la incorporación de este presupuesto complementario. ¿Por qué? En primer lugar, hay una revisión al alza del presupuesto, de las estimaciones de ingresos. Es decir, que con relación a lo estimado en el 2021 que el Estado recaudaría en todo el 2022, a esa estimación se le agrega que el Estado realmente va a recaudar más. El Estado va a recaudar 66.606 millones de pesos adicionales a lo inicialmente presupuestado para un monto de 938.000 millones. ¿Cómo se recauda más? Con las mismas leyes. ¿Cómo se recauda más? Con el mismo marco jurídico. Bueno, eficiencia recaudadora. Nos han saturado a lo largo del año diciéndonos de que la DGI está aumentando los cobros, que la aduana está aumentando las recaudaciones. Esta sumatoria de eficiencias recaudatorias se traduce en una mayor capacidad de recaudación sin impactar la base, sin aumentar la tasa. Es decir, una mayor calidad en la gestión recaudadora se traduce en un mayor ingreso para el Estado Dominicano sin tener que apretar más la tuerca, aterrizando bien la cosa. Es decir, que se va a poder subsidiar
todos estos programas sociales que tiene el gobierno planteados sin tener que incurrir en el endeudamiento adicional. Para el presupuesto 2022 se había contemplado un monto, me parece que de 284 mil millones de pesos en materia de endeudamiento, y no se va a aumentar un centavo más en materia de endeudamiento. Y es importante entender que todos estos programas sociales que está haciendo el gobierno, que todos estos subsidios focalizados, que si a los fertilizantes, que si condonando deuda, que si programa de expansiones del Banco Agrícola o que si programa de siembra del Ministerio de Agricultura, todos estos programas hay que pagarlos. Todas estas ayudas, todos estos bonos hay que pagarlos. Así como en su momento pagamos las vacunas, ahora también hay que todo este subsidio a los combustibles que se está tirando, todo lo que hemos hablado, que en lo que va de 6 meses ha tirado 17 mil millones, eso se paga necesariamente de alguna manera. Y lo que nos están diciendo ahora con esta estimación de ingresos es que si bien es cierto que el 68% de los nuevos estimaciones de egresos del Estado se van a ir en combustible, repito, el 68% de lo que se va a gastar en esta estimación se va en combustible. Este gasto, oigan qué gasto más interesante, el ministro de Hacienda estableció que si el gobierno no hubiera cortado ahora, Julio, que si el gobierno no hubiera puesto este subsidio a los combustibles de manera decidida y firme, esta inflación acumulada interanual de 5.48 habría subido 2.2%. Es decir, que si no se le hubiera puesto el subsidio a los combustibles, que nos quejamos, que hay muchos subsidios, en vez de tener un 5.48, tuviéramos un 7.68. De ahí la importancia de poder entender qué tan importantes son los subsidios y, ojo, la importancia de poder monitorear la aplicación de estos subsidios, porque no nos engañemos, en los subsidios va lo justo, pero también van los pecadores. Nosotros creemos que este incremento del presupuesto, si bien es cierto que va a incrementar el déficit sustancialmente en un 3.6, puede ser paliado, tal como dice el ministro de Hacienda, sobre todo por los manejos del tipo, la baja del tipo de cambio y sobre todo por los manejos, la política de manejo de pasivos que ha tenido el actual Ministerio de Hacienda. En definitiva, con estas noticias que el ministro de Hacienda nos da el día de hoy, con este presupuesto complementario que se va a depositar, tenemos buenos noticias, tenemos buenos manejos que se traducen en una mayor confianza hacia los agentes económicos. En definitiva, no es el Estado dominicano el que va a sacar a la economía dominicana del letargo, son los agentes generadores de empleo privado, y para esto se necesita crear condiciones estructurales, estabilidad monetaria, estabilidad cambiaria y buenas noticias como esta que el gobierno pone en la mesa. Enhorabuena. Pero mira dónde está el considerado. ¿Ya se lo llevaron? Ya se lo llevaron. Dale. El excedente que aparece en los ingresos se refiere al proceso de ausencia de fiscalización que permitía que se administrara todo el problema financiero de acuerdo al interés de la gente. Oye, que 60 mil millones de pesos más se hayan recuperado 66, en medio de esta crisis, 66. Indica que se paró en cierta medida, en gran proporción, el robo público de cada funcionario. No, eso no tiene que ver con eso. No, estamos en una crisis, en un proceso de deterioro y hemos aumentado los ingresos. No. ¿Cómo tú me lo explicas eso? No lo engañes. No lo engañes, no. ¿Cómo tú me explicas que aumentaron en una crisis como esta los ingresos? ¿Cómo tú me lo explicas? Más eficiencia. Hacer discursos. Se acabó el robo. En gran medida se acabó el robo. Pero quiere escuchar la verdad para que no digan propaganda. La tuya no es verdad. Propaganda absurda. Mira, si está creciendo la economía, es lógico que crezcan los impuestos. ¿Por qué? Por algo elemental, señores. Algo elemental. El impuesto no es más que el producto o de la ganancia o del impuesto por el comercio. El impuesto por el comercio es el ITEVIS y el impuesto por la ganancia es el impuesto sobre la renta. Entonces crece el crecimiento, incluso cuando se planifica, y esto es para la gente, porque tú lo que estás haciendo es propaganda, cuando se planifica los ingresos del Estado, porque yo fui diputado y yo aprobé presupuesto y analicé presupuesto. Cuando se planifican los ingresos del Estado, se hace en una relación directa o con el incremento de impuestos o con el crecimiento de la economía. Eso es lo que ha ocurrido. Aquí se está levantando la economía. Como se está levantando la economía,
crecen los impuestos aduanales porque entra más mercancía por aduana, crecen los impuestos del ITEVI porque se vende más y se compra más, y crece el impuesto sobre la renta, que tú son las no 3%. puedes pasar por alto lo que te dijo el hombre de aduana. No, porque yo lo Ellos incrementaron el costo a base de que impidieron las evasiones. Oye, junto con el crecimiento está el hecho, Domingo, de que aquí ha habido un freno ahora a una práctica general. Ese crecimiento no solo es hijo del aumento de la economía, sino de la fiscalización que está en marcha. Lo que pasa es que cuando se hace... ¿Tú crees que no hay un cambio? Cuando que se siguen robando a la gente igual. No. Cuando se hace propaganda en los medios de comunicación, se cae en esos sesgos. Pero la propaganda es la tuya. Oye, se hace propaganda. No, hombre, no, porque yo vengo a hacer comunicación, ustedes vienen a hacer bocinazgos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.